Bien, nos toca discrómicas y luego nos toca eritematoescamosas. Si acaso las entidades más numerosas en los de diagnóstico en dermatología, pero trataremos de hacerlo resumen. ¿Están todos conectados? Se van a ir incorporando. Ya, está bien. Entonces comenzamos. ¿Sí? Gracias. Eh, bien, respecto a los trastornos de pigmentación, comenzar diciendo que el color de la piel está determinado por cantidades variables de pigmentos naturales. La oxihemoglobina da el color rojo que está dentro de los vasos. La reducción de la hemoglobina da el color azul que está más en los vasos venosos. La melanina es un pigmento de color pardo que lo producen los melanocitos, pero se transfieren a los queratinocitos y confieren a la superficie cutánea el color pardo característico que determina nuestro fototipo. Los carotenos con los cuales nos alimentamos, ingerimos en la dieta, aportan a ese tono pardo un tono amarillo. Caroteno tiene la zanahoria, caroteno tiene la papaya. Es muy frecuente encontrar población joven que ha comido ello en gran cantidad y que ha pasado de pardo pardo a pardo amarillo, especialmente en palmas y plantas por estados de demasiado aporte de caroteno. Siguiente. La melanina, pues la melanina pues ya se produce por los melanocitos, como les dije, los melanocitos que están en la capa basal de la epidermis y también los melanocitos que están en la recubierta de los folículos pilosos. Ellos producen fundamentalmente eumelanina en mayor número que confiere el color pardo. Algunos al pardo le dicen marrón o en algún caso color marrón tan oscuro que colinda con el negro. Y la feomelanina en cantidades un poco menor y esta confiere un color amarillo, rojo, anaranjado. Entre los dos elementos, ¿sí? La eumelanina es la que tiene la mayor acción fotoprotectora. En cambio, la feomelanina es más débil en fotoprotección. Los compartimientos citoplasmáticos especializados que corresponderían a los lisosomas, el equivalente son los melanosomas. Estos compartimientos citoplasmáticos especializados se encuentran dentro de los melanocitos y a ese nivel ocurre la activación de las enzimas principales de la melanogénesis o formación de melanina. Siguiente. Sí, siguiente. Aquí. Se han identificado tres enzimas importantes en la melanogénesis. La tirosinasa, que desempeña un papel en la oxidación de la tirosina, y las proteínas relacionadas con las tirosinasa 1 y 2. La secuencia es por todos conocida de el aminoácido fenilalanina, tirosina, dopa, dopaquinona, finalmente el producto eumelanina. El producto eumelanina. Se han identificado numerosos factores de regulación de la melanogénesis, especialmente la radiación ultravioleta que hemos hablado el día de ayer, que puede despertar a mayor melanogénesis. Los periodos embarazo, eh, periodo de lactancia, periodo neonatal, periodo de adolescencia, son periodos en los que aumentan también las pigmentaciones, las hormonas melanotrópicas.
y en general hasta las citoquinas pueden inducir melanogénesis. Siguiente. Esto les comenté ayer a la hora de presentarles el cuadro de los queratinocitos y la VB y la VA. El melanocito transfiere la melanina contenida en los melanosomas maduros hacia los queratinocitos a razón de 1 para 36. Estas 37 células corresponden a la unidad melanoepidérmica. Unidad melanoepidérmica. Un melanocito para 36 queratinocitos. Existen 1200 melanocitos por metro cuadrado de superficie en la piel en este proceso. Bien, existe cierta diferencia entre los fototipos más altos y los fototipos más bajos en la disposición de los melanosomas, no en la cantidad ni en la maduración, sino en la disposición de los melanosomas. Así, los melanosomas son más grandes, numerosos y alargados, y en las personas de fototipos más altos. Y esto provoca una degradación retardada de los queratinocitos y un aumento en la pigmentación visible. Entonces, no se trata de que en los fototipos más bajos se carece de melanosomas maduros, sino se trata del número, la forma en que son más alargados y más grandes. Y esto ejerce un fenómeno óptico por el cual se ve más pigmentada la persona. Siguiente. Este cuadro nos pone en relación a hipopigmentación y causas. Tenemos, por ejemplo, los de etiología genética, el albinismo, que es una persona en la cual los melanocitos no funcionan estructuralmente, están distorsionados o más que nada o ausentes, y es la persona totalmente blanca, el pelo blanco, el ojo rojo, ¿correcto? Y la piel blanca, blanca, blanca. Estos pacientes genéticamente dispuestos así tienen que vivir prácticamente en burbuja porque el sol da sí, y ellos no tienen ninguna protección y están más proclives al fotodaño, y por tanto el fotodaño crónico también nos da fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis, ¿no? Pievaldismo e hipomelanosis de Hito son también entidades menos graves, pero que también van de causa genética. Como causas físicas o químicas, si empleamos derivados de la hidroquinona, vamos a generar hipopigmentaciones. Muchas de las melasmas los tratamos con hidroquinona a concentraciones bajitas. Nutricionales, metabólicas o endocrinas, a la cabeza, el hipertiroidismo provoca un tono más intenso del color. La tiña versicolor, recuerdan que se las presentamos en los casos clínicos como etiología infecciosa. Y el vitiligo, que tiene doble causa, tiene causa inmunológica y tiene causa de predisposición genética. Siguiente. Ya más o menos que les he hecho un resumen global de estas entidades. Ahora pasemos a ver una por una. Entonces, albinismo es un desorden genético que tiene pigmentación reducida o ausente, porque hay varios tipos de albinismo, tanto ocular, tanto cutáneo. Y histológicamente lo que van a ver son melanocitos de repente normales, pero sin pigmento y con mínimos melanosomas en grado 1-2. Eso de los grados vale decir qué tanta melanina madura contienen. En los grados 1-2 más que nada tiene melanina inmadura que no ha completado proceso, y los grados 3 y 4, porque son hasta 4 sus niveles, tienen ya melaninas completas.
maduras. Siguiente. Hipomelanosis de Ito es una, vamos a decir, le llamamos incontinencia pigmentia-cromia porque existe otra entidad que es la incontinencia pigmenti, donde hay pigmento en línea, siguiendo patrones de Blaschko, que es un patrón en línea. Pero existen también las hipomelanosis de Ito, donde en vez de ser hiperpigmentaciones en línea, son hipopigmentaciones en línea, tanto en el tronco, lo hacen en líneas paralelas a la cabeza, y en extremidades estas líneas siguen el trayecto de nuestros huesos largos. Más o menos así es el patrón Blaschko lineal. Entonces, la hipomelanosis de Ito también se le llama nevodespigmentosus sistemáticos bilaterales. Y esta asocia no solo la hipomelanosis, sino también compromiso sistémico, como van a ver en la siguiente diapositiva. Ahí les pongo un caso, un reporte de un caso. De nuevo, una antes. Reporte de un caso de una población asiática con las lesiones en espiral y lineal que se localizan en tronco extremidades. Esta paciente además tenía glándulas mamarias hipoplásicas, disminución de resistencia capilar de los vasos y respuesta positiva de sudoración frente a pilocarpina. Este fue de pronto el primer caso descrito por Ito para esta entidad hipomelanosis de Ito, por eso se llama. Siguiente. Correcto. El caso lo describió Ito, por eso le llamamos hipomelanosis de Ito, pero quien organizó un poquito más la información, lo describió la clínica, fue Jelinek, que ya le acuñó el nombre de hipomelanosis de Ito. Para enero del 90 existían 94 casos reportados mundialmente. La serie más grande reportada fue la de mi profesor de Dermapedia, el doctor mexicano Ramón Ruiz Maldonado, quien en 1992 presentó 41 casos, casi para ese momento la mitad de los casos que ya se habían presentado a través de la historia, una cifra súper alta. Es de presentación esporádica y expresa, pues, ese patrón Blaschko lineal, expresa que hay mosaicismo. ¿Qué es mosaicismo? Quiere decir dos líneas celulares dentro de toda la superficie cutánea. Vale decir, si nosotros no tenemos estas entidades en línea, podemos decir que todas nuestras células que corresponden a la piel son hermanas. En cambio, si somos mosaicos, quiere decir que tenemos dos estirpes celulares, por tanto, van a haber dos grupos de células, dos subgrupos de células que tienen alguna diferencia entre una y otra, ¿correcto? Y entonces, por ejemplo, nos da varicela, pero somos mosaicos. Entonces, en una de las áreas pigmentadas en línea va a haber la varicela. Y en la otra área, del otro subgrupo de familia de piel, no va a haber varicela. Entonces, va a ser siempre una varicela lineal. Existe, pues, por eso ese concepto de mosaicismo cromosómico. La relación hombre-mujer para hipomelanosis de Ito, 2.5 para el hombre versus 1 para la mujer. Siguiente. Bien, la clínica ya se las expliqué, siguiendo línea de Blaschko completa o en algún grado importante, 63%. Existen formas de lesión más localizada que no podemos decir que cumpla los criterios de patrón Blaschko lineal, la diferencia, ¿no? Serían 37%. Más en tronco y extremidades, no hay compromiso de mucosas, ni palmas, ni plantas. Es básicamente la piel lampiña la que lo presenta y la cara también.
Puede ser simétrico o asimétrico, unilateral o bilateral. Siguiente. Miren el patrón Blaschko lineal de esa área lateral del tronco, donde se sigue como que un poquito en paralelo a la cabeza, ¿no? Un poquito así medio en paralelo. Las lesiones son las blancas y las partes oscuras son las áreas pigmentadas. Es difícil a veces determinar cuál es el área sana y cuál es el área enferma, pero esto es una hipomelanosis de hito, entonces las áreas enfermas son las áreas claras. Siguiente. Acompañan otras manifestaciones cutáneas, la hipomelanosis de hito. Por ejemplo, la cutis marmorata, el meno de Ota, la acromia en piel cabelluda, las alopecias, la tricorrexis, la hipertricosis facial, la distrofia unguial, los fibromas y la plasia aguda. Siguiente. Esta diapo es muy importante. El 90% de hipomelanosis de hito presentan algún grado de manifestación neurológica, siendo convulsiones y retardo mental las más comunes, seguidas de macrocefalia o microcefalia y de hipotonía muscular. Siguiente. También hay manifestaciones musculoesqueléticas como escoliosis, deformidad torácica, deformidad de los dedos, hipertrofia de una extremidad, tortícolis congénita, luxación congénita de caderas y coxis, hemiatrofia facial. Esta hemiatrofia facial, en algún grado, yo diría que la hemos visto en varios pacientes. Escoliosis también repite. Siguiente. Si acercan su lumen, van a ver otra vez que la lesión en esa espalda en patrón Blaschko es el área hipopigmentada, no el área hiper, es el área hipopigmentada. Hace como una V encima de la columna. Siguiente. Existen también manifestaciones oculares, estrabismo y miopía a la cabeza, pero las otras manifestaciones menos frecuentes: atrofia coroidea, pigmentación anormal de la retina, ptosis palpebral, opacidades corneales y dacrostenosis. Siguiente. Los criterios diagnósticos incluyen los criterios sine qua non que tienen que estar: hipopigmentación cutánea no hereditaria congénita o tempranamente adquirida en parches lineales más de 2 segmentos corporales, eso tiene que haber. Y criterio mayor es que tenga uno o más anomalías del sistema nervioso acompañante, o que tenga una o más anomalías del músculo esquelético acompañante. Ya eso da más peso a nuestro diagnóstico. Y como criterios menores, 2 o más malformaciones congénitas diferentes al sistema nervioso o musculoesquelético, sumado a anomalía cromosómica demostrada. Entonces, el diagnóstico definitivo o presuntivo depende de que esto se dé. Entonces, criterio número 1 más 1 o más criterios número 2, perdón, criterio número 1 más 1 o más criterios número 2 da diagnóstico definitivo. Criterios número 1 más 2 o más criterios números 3 o menores da diagnóstico definitivo. Y nos quedamos con presuntivo cuando hay criterio número 1 solo o en asociación a un criterio menor.
Muchas veces nos quedamos pues en el diagnóstico presuntivo. Siguiente. Siguiente. Vitíligo. Esto es mucho más común que todo lo anterior. Viene vitium defecto, viene de esa etimología. Es un desorden adquirido, hay máculas blancas que todos alguna vez se habrán cruzado con un paciente con vitiligo, bien definidas, carentes de melanocitos identificables, asociados a mayor riesgo para anormalidad ocular, enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, enfermedad de Addison y anemia perniciosa. Siguiente. Una escena de una lesión localizada en el dorso de mano que compromete también el dorso de los dedos, de los 5 dedos. Vean que el borde es bien definido, el color es francamente acrómico y en este caso sí es cantado, pero algunas veces es al inicio un poquito hipocrómico, no define bien. Para eso usamos la luz de Wood, WOOD, y enfocamos la lesión, y si florece, como si estuviéramos enfocando un mármol con luz azul, entonces damos de positivo a la luz de Wood y es más seguro que sí sea vitíligo. Siguiente. Se inicia en la niñez o adultez temprana. Miren, más de la mitad antes de los 20 años. La prevalencia es baja, 1 o 2%. Afecta a todas las razas, no hay predominancia de sexo. Siguiente. Herencia. 30% de pacientes tienen el antecedente familiar de vitiligo. Existe pues un patrón genético multifactorial, o sea, tiene que haber varias características genéticas para que así suceda. Es más frecuente cuando hemos tenido un pariente cercano con vitiligo, 4.5 veces mayor riesgo si hemos tenido un pariente cercano, y está asociado, según los grupos poblacionales, a los marcadores de isocompatibilidad, CW6, DQW3, DR4. Siguiente. Esas lesiones de vitíligo bilateral que pareciera que el paciente está muy bronceado y opuestamente con esas máculas hipocrómicas. Inclusive, de repente el paciente se estaba exponiendo al sol para tratar sus manchitas, ¿no? Es posible. Siguiente. Ok. Existía una teoría neural para el vitíligo en que se basaba en la ausencia de lesiones de vitíligo en áreas denervadas y presencia en áreas con la conformación eh, de nervios normales. Evidencia clínica de vitíligos segmentarios, como en el herpes zóster, así también vitíligo zóster, por decir así. Engrosamiento de la membrana basal de la célula de Schwann en las lesiones, neurotensina que inducía la producción de factor de necrosis tumoral alfa por melanocitos, incremento de la sudoración y vasoconstricción, efecto adrenérgico en las lesiones. Entonces todo eso hacía sospechar a los clínicos que seguramente el sistema nervioso tenía que ver mucho con el vitiligo. Siguiente. Existió también una teoría de la autodestrucción por la cual se vio que se generaban productos intermedios de la tirosina en la síntesis de melanina y que producto de eso salían residuos indoles y radicales libres con acción melanotóxica. Siguiente. Ahí les pongo una cita bibliográfica cuyo título dice
alteraciones de membrana lipídica como posible base para la degeneración melanocítica en el vitiligo. Siguiente. Sí, aquí por fluorescencia se demuestra que hay un incremento de la producción espontánea de elementos oxidativos y de lipoperoxidación. Hay un deterioro de la actividad del complejo de cadena transportadora de electrones mitocondriales y hay un incremento de apoptosis después de exponer a los melanocitos a las sustancias prooxidantes. Entonces, sí hay algo de certeza en la teoría de la autodestrucción. Siguiente, por lo menos hay pistas que lo hacen pensar. Por tanto, los melanocitos mantendrían el balance redox y ante estrés físico o químico se incrementaría la peroxidación de membrana mediada por sustancias oxidativas reactivas, ROS, con deterioro o muerte celular por oxidación de cardiolipinas. Entonces, como ven, la teoría de la autodestrucción ahí está. Siguiente. Y finalmente, la teoría inmunológica. Yo les diría que a estas alturas pesa más la teoría inmunológica que las otras dos. ¿Y qué se ha visto? Que en enfermedad activa hay incremento de natural killer, disminución de los T-helper e inversión de la relación CD4-CD8. Y en enfermedad estable aumentan los T-helper que estaban disminuidos antes y aumenta la relación CD4-CD8. Las moléculas de adhesión celular tipo ICAM1 se expresan en la enfermedad tanto activa, tanto estable. Y los anticuerpos antitirosinasa alcanzan concentraciones mayores en las formas generalizadas que en las formas localizadas. Entonces, hay bastante peso para la teoría inmunológica en el vitiligo. Siguiente. Y para precisar esta teoría ya no le llamamos teoría inmunológica, le llamamos teoría autoinmune, a la razón de que se detectarían autoanticuerpos dosables que se relacionarían con la extensión y actividad de la enfermedad. Siguiente. Este es otro artículo que se cita. Siguiente. Que apoya todos estos hallazgos que ya los he mencionado. Aquí hay un aumento de células T helper e inflamación local que desencadenaría pérdida de tolerancia a los autoanticuerpos propios del melanocito, indiciándose la respuesta inmunológica con destrucción del melanocito funcionante. Esa sería digamos, la base de esta teoría de autoinmunidad. Siguiente. Bien. Todo lo anterior puede ser vuelto a escribir, créanme, las fisiopatologías evolucionan, algunas quedan con pocas citas, cada año salen nuevas. Les diría que la tendencia es a dar mucha prioridad a la teoría de autoinmunidad por este tiempo. Bien, las formas clínicas o el vitiligo focal, o sea, localizado en un segmento corporal, o segmentario si va en línea en un segmento corporal, generalizado, dos o más segmentos corporales, y universal. Michael Jackson tenía universal. Siguiente. Hay otras condiciones cutáneas que acompañan a los pacientes con vitiligo, no solo el vitiligo, sino asocian a algunos pacientes el alonevo, la leucotriquia, que es el color blanco del pelo, la alopecia areata, que es que ya no solo se puso blanco, sino que desapareció, y la morfea, que a veces coexisten. Siguiente. Y a los pacientes con vitíligo se les hace estudio de estos trastornos, que a veces pueden haber enfermedades sistémicas asociadas, tanto hiper como hipotiroidismo, enfermedad de Graves, tiroides de Hashimoto,
diabetes mellitus 1 y 2, Addison, anemia perniciosa y el reciente síndrome de endocrinopatías múltiples. Siguiente. Histológicamente, ¿qué se ve? Bueno, les confieso que mayormente no se biopsian los vitiligos. Es muy raro. Tendría que yo decidir biopsiar si tengo que descartar de repente alguna otra patología, pero en general, solo por razones académicas, sabemos que hay ausencia de melanocitos y eso lo diferencia del albino, donde sí están los melanocitos, pero no producen melanina. Acá sí hay ausencia, se fueron. E incontinencia pigmentaria, el pigmento de epidermis viaja a dermis y se instala y es captado por los fagocitos. Ante microscopía electrónica veríamos degeneración de capa basal, células de Langerhans en capa basal y veríamos la pantalla. Perdí mi pantallita, ¿me la pueden volver a poner, por favor? ¿O me vuelvo a conectar? Allá. Ya, ahora sí ya la vi. Bien, tratamiento para el vitiligo, los corticoides tópicos y en vitíligos de repente más agresivos damos dosis de fin de semana de corticoides tipo prednisona o de Flasacort para viernes, sábado, domingo cada semana en periodos iniciales por 6 a 8 semanas en formas muy serias, muy extensas, pero mayormente usamos los corticoides tópicos en todo tipo de lesión. PUVA también es un tratamiento para vitiligo. Pubaterapia en la que vamos oraleno primero y luego la aplicación de la luz ultravioleta. Tratamiento cosmético, que quiere decir hacerle un tatuaje a la lesión o quiere decir despigmentar lo que queda de poquito de piel normal para que la persona parezca de un fototipo menor. Es lo que hizo Michael Jackson. O tratamientos quirúrgicos de trasplante de microinjertos sobre el área de piel de otra zona pigmentada normal a la zona de vitiligo. También se hace. Siguiente. En esa lista no figura el tacrolimus, que también lo usamos a través de una aplicación de microvibración. Conseguimos un mejor efecto. Como decir, hacemos unas puncioncitas en la zona donde luego ponemos el tacrolimus y vemos que con ello hay mejor efecto. Inducimos el fenómeno de Kepler de alguna manera, pero contrario, ¿no? Para tratamiento. Bien, el tratamiento se va a decidir en función de la edad del paciente, la localización de las lesiones, el tiempo de evolución de las mismas, que sea estable o inestable el vitíligo. Y siguiente, ¿qué tan extenso es? En lesiones tempranas hay que cuidar mucho que poner la ropa apretada desencadene aparición de lesión, que la piel seca favorezca aparición de lesión, que el exponernos a tremendos bronceados también induzca más lesión de vitiligo después. O sea, tiene que ser dosificada la luz. Y a los corticoides, pues, ¿no? Que se tienen que usar. Siguiente. Una lesión temprana, vean ustedes cómo se está perdiendo el color. Siguiente. En una lesión estable, el tratamiento va a variar un poquito. Vamos a usar agentes como los bergaptenos, que van a provocar fotosensibilidad en esas áreas para despertarlas porque están como dormidas, a ver si se induce pigmento. El soraleno oral y tópico y la misma fototerapia es propia para las lesiones estables. Siguiente. Una lesión estable, ¿en qué nos damos cuenta? Que no ha variado 6 meses. Durante 6 meses es la misma lesión. Foto ahora, foto en 6 meses y no varió. Siguiente. Hay algunos pacientes que llegan a la consulta particularmente, sobre todo, y dicen,
Doctora, en mi tiempo el vitíligo no se curaba, ahora dicen que ya se cura. Le tenemos que decir, se trata, pero yo no le garantizo que no le vuelva a salir otro. Y me ha tocado vitíligos de 25 años que recibiendo tratamiento por primera vez han respondido a infiltraciones a, consiguiendo un 100% de pigmentación. Entonces, por eso es que la respuesta de los dermatólogos ahora, antes, hace 20 años, era, no tiene cura. Y los pacientes se iban por el pasillo. Y ahora, ¿qué se dice? No conocemos al 100% qué va a pasar, pero lo que tiene usted de lesión hay que tratarle. En la medida de lo posible, algo pigmentará, lo intentaremos, ¿no? Eso es lo que decimos ahora. Otros tratamientos, calcipotriol, tacrolimus, tacrolimus, ciclosporina oral, levamisol oral, ácido fólico complejo B, vitamina E y C. Siguiente. Y pasamos al otro grupo de trastornos, los de hiperpigmentación. De manera esquemática, ponerles las entidades más comunes, genéticas, fisicoquímicas, nutricionales, y las que no encajan, las misceláneas, el nevo, por ejemplo, de Becker, el melasma tan común, el nevo de Ota y la hipoquilodermia. Siguiente. Incontinencia pigmentaria, les hablaba de esto, esta es una genodermatosis muy poco usual, más es de mujeres, es autosómica dominante ligada al sexo, al femenino. Etapas, tiene 3 etapas, una fase inflamatoria muy pegada al nacimiento, en la cual vemos máculas y pápulas, vesículas y ampollas. Una fase verrucosa donde vamos a ver las lesiones hiperqueratóxicas que puede aparecer de repente hacia el 4., 5., 6. mes de vida. Y una fase pigmentada que dura toda la vida, con máculas en color canela. Siguiente. Miren, es lo opuesto a la hipomelanosis de hito. Evidentemente aquí sí la lesión es la parte hiperpigmentada en línea. Este es un tronco y ven ustedes cómo están las líneas pigmentadas y con cierto relieve incluso. Siguiente. A los costados se ven, sobre todo en el tronco, a los costados y en las extremidades paralelos a los huesos largos. En la cara, aquí, normalmente libre de lesión en incontinencia pigmentaria, pero en hipomelanosis de hito, la cara sí está tomada. Puede acompañarse de catarata, epilepsia, retardo mental, anomalías cardíacas y óseas. Siguiente. Histológicamente, en las lesiones iniciales vamos a ver infiltrados inflamatorios dérmicos con linfocitos eosinófilos y polimorfonucleares, y para las lesiones tardías, donde ya está instalada la coloración color canela, vamos a ver aumento de la melanina en la dermis superior y atrofia epidérmica. Siguiente. La mancha mongólica. La mancha mongólica que les presenté la vez de los casos clínicos, ¿recuerdan? Es 100% presente en población asiática y en población americana de 60 a 99%. El color para nosotros, para nuestro fototipo, es azul grisáceo, y en las áreas donde debe de estar, donde decimos que es verdad, es en el área lumbosacra y nalgas, pero fuera de ellos se llamará mancha mongólica ectópica. Siguiente. Ahí tenemos la lumbosacra y la glútea presente, pero sobrepasó y ya estamos hasta en el área dorsal. Entonces sería mixta, sería lumbosacra y ectópica. Siguiente. Esto puede durar hasta los 12, incluso a mí me quedó corta, hasta los 15 años puede estar presente, pero generalmente entre los 7 y los 12 va desapareciendo. Y aquí lo que hay es pigmento profundo, pigmento que se instala en la dermis más profunda, con numerosos melanocitos alargados llenos de gránulos de melanina. Siguiente.
Urticaria pigmentosa. Esta es una mastocitosis de las más comunes de la mastocitosis, más en niños. Parecen pruridos, pero tienen una peculiaridad. Las manchitas, y de repente a veces sobrelevadas, las presiono, les hago fricción sostenida y que provoco una aparición de roncha en la lesión. Ese signo, ese signo de Darier es el que corresponde a este diagnóstico, ¿no? Bien. ¿Y por qué se pone roncha? Porque hay liberación de mediadores inflamatorios y de granulación del mastocito. Siguiente. Sí, ¿qué libera el mastocito ya en la clase de urticaria de noche? Histamina, proteoglicanos, titasa, quinasa. Siguiente. Siguiente. Ya. Y la fitofotodermatitis se refiere a que ha habido una aplicación de una sustancia con efecto fotosensibilizante sobre la piel y que ha despertado en la piel primero una irritación local y luego una suerte de melanosis, eh, color pardo, sobre la piel que dura varias semanas. Generalmente el requisito es exposición de la piel en contacto con alguna sustancia de planta o perfume, la exposición a la piel y de la piel al sol y aparición de esas manchas. Bien, siguiente. Hay una fitofotodermatitis, rebasó por allí sustancias de perfume y cómo quedó ahí pigmentado. Siguiente. Otra lesión de fitofotodermatitis, también con los bordes bien definidos. Dura semanas. Siguiente. Uh-huh. Siguiente. Cuando se trata de solo fragancia, los perfumes usamos poquitito, entonces ahí los síntomas son escasos, pocos, no están así. Siguiente. Bien. Entre las misceláneas está el nevo de Becker, relativamente común, más frecuente en hombres que en mujeres, mayormente en adolescentes y adultos jóvenes. Son placas pigmentadas, más tarde cubiertos por pelos gruesos y oscuros. En hombros, parte superior de los brazos y tronco. Siguiente. Detalle de un nevo de Becker, donde ustedes me dirán dónde está la pigmentación. Yo solo veo el vello. No, es que hay vello y hay hiperpigmentación. De repente en el brazo podemos ver que hay doble color, ¿no? Un área más clara y un área más oscura. Más ocurre en estas áreas. Y cuando son pequeños son un poco bello, pero luego con el transcurso de la adolescencia y madurez ya se hacen más bellos. Siguiente. La histología, vamos a ver un poco de engrosamiento epidérmico, acantosis y una capa basal y espinosa que puede presentar aumento de pigmento melánico. Siguiente. Ok, esta otra entidad muchísimo más común, el melasma, se refiere a la hiperpigmentación de las mejillas, áreas malares, en población embarazada o que ha estado embarazada y en las que están tomando anticonceptivos orales. Estas lesiones son de color pardo, pardo claro, dependiendo del fototipo, y pueden verse en mejillas, en frente, en labio superior y en barbilla. Siguiente. Generalmente no da síntomas, no da molestia. Algunos en exposición solar sí se quejan, pero la mayor parte del tiempo es asintomático, naturaleza idiopática. Eh, Desaparece gradualmente al pasar el agente que lo causa, pero en algunos pacientes puede persistir años inclusive. No, eh, entonces, el diagnóstico básicamente es clínico, no se biopsia en estos pacientes, pero si lo hiciéramos, vamos a encontrar un aumento en el contenido de la melanina en la capa basal. Siguiente.
El nevo de Ota también es de población asiática, aparecieron los reportes allí, ocurre más en orientales y en nuestra tenemos una prevalencia intermedia para América Latina. Es una mancha parda o negra azulada en la conjuntiva y piel que rodea el ojo. Siguiente. Ahí está el nevo de Ota alrededor del ojo, ese color pardo azulado. Siguiente. Persiste toda la vida, como raramente se puede producir melanoma en esas lesiones, o sea, generalmente no sucede nada y queda así en benigno siempre. Histología, una dermis, en la dermis superior con melanocitos alargados, desparramados entre las fibras de colágeno y paralelos a la superficie epidérmica. Entonces aquí el componente de pigmento lo vemos en dermis superior, en cambio en la mancha mongólica lo veíamos en dermis profunda. Siguiente. Poiquilodermia es otro trastorno, se refiere a la coexistencia en una lesión de atrofia, hiperpigmentación y telangiectasias. Esa triada se puede dar en varias, digamos, situaciones. Es rara. Siguiente. Siguiente. Hay una poiquilodermia congénita, corresponde al síndrome de Rothmund-Thompson, pero vemos la característica de placas con poiquilodermia en linfomas cutáneos, hipomicosis fungoide, en dermatomiositis también hay lesiones de placas poiquilodérmicas y en parasoriasis también puede haber poiquilodermia. Entonces, ustedes me dirán, entonces, doctora, si son tan diversas las etiologías y las enfermedades, ¿por qué lo pone ahí? Porque es parte de la descriptiva decir que hay telangiectasias, atrofia e hiperpigmentación en una misma área y eso le llamamos poiquilodermia. Siguiente. Más o menos que cada vez que lo vemos, independientemente de la causa de enfermedad de fondo, la biopsia seguramente, además de los hallazgos de enfermedad de fondo, van a tener adelgazamiento epidermal, hiperkeratosis, infiltrados polimorfonucleares y dilatación capilar en dermis superior. Siguiente. Aquí detalle que pueden decir que la piel está eritematosa, que está pigmentada, pero a la vez con áreas blancas de atrofia. Sigue. Sigue. Aquí, aquí alguien que está con lesiones faciales, más que la atrofia, más que los vasos dilatados, ya destaca la pigmentación. Sigue. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, le escucho. Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Una consulta. En caso del nevo de Ota, ¿es posible que se usen despigmentantes Como el, o miren, como el pigmento está en dermis superior, habría más que despigmentar, no, eso no le va a funcionar, pero habría alguna alternativa. Yo diría que al momento poca, con láseres que lleguen a ese nivel, pero de repente en poco tiempo la tecnología nos avance un poquito más y haya mejor resultado. Yo diría que un nevo de Ota podría ponerse láser, sí, pero no con el intento de quitarle del todo, sino con atenuar la mancha, solo con un láser, por ejemplo, el láser de CO2 es el que trabaja de manera más profunda. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? sí, doctora, también quería consultarle sobre los láser. Es decir, los láser, digamos CO2 o el ultravioleta, ¿aún tienen posibilidad de desarrollar o de transformar para melanoma o simplemente son expulsados? No te entendí la pregunta. A ver, por favor, repítemela más fuerte. O sea,
Cuando se usan láser CO2 Sí. o digamos ultravioletas, hay posibilidad de que se llegue a melanomas o alguna neoplasia o simplemente es regulado. Ah, ya, que el tratamiento dermatológico dado para alguna patología como que incluya, por ejemplo, fototerapia, induzca a la persona al melanoma. Por supuesto que tenemos que cuidar al paciente que ha hecho fototerapia. En el láser no tanto, en fototerapia es más, tenemos que hacer seguimiento si apareciera alguna lesión sospechosa. Por supuesto que incrementa la posibilidad de vasos celulares y epidermoides más que de melanoma, pero ahí está. Porque de todas maneras estamos dando como que pusiéramos a la persona en una playa, ¿no? De manera más usual, ¿correcto? Uh-huh. El láser no tanto, la fototerapia es más. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Quedaría pendiente la clase de eritemato escamosas. Ahorita estamos en consulta a la vez y a la vez me están requiriendo en otra área. Así que la de eritemato escamosas la pondríamos